les explico de qué va la cosa y les muestro lo que tienen las feminas, si quieren lo ejecutamos y lo vemos, ¿sí? Bien, que voy a Profe, chequear. discúlpame una cosa. Recién vuelvo. Tema asistencias dijo algo de. Porque yo le mandé tarde. A las 9 le mandé presente. Y no le puse el presente yo. Dígame el Y apellido. Filipelli. No, porque me conecté después de que tomó presente. Filipelli es. Sí. No me había anotado ahí en el. No, igual si me anoto yo seguí el arco. Sí, le puse después, pero me parece que estabas explicando y dijiste que. Tenía el ausente, sí. Gracias. Ah, sí, porque hubo alguien que me lo dijo mientras estaba en la explicación y no la quería cortar, sí. Sí, sí, recuerdo. Hubo dos, creo que me Y en el dijeron. chat ahí le pusieron unos pares más. Yo no quería cortar la explicación, porque después no me pierdo. Sí, que clave el ausente a todos. A todos. Ausente, ausente, ausente para todos. Bueno, bien. Entonces nos vamos. Nos vamos. Voy a compartir pantalla porque esto está interesante. Bien. Primero tenemos conceptos, ¿sí? Esto está bueno para que lo sepan, básicamente, porque no les va a cambiar nada. De hecho, hay cosas que seguramente ya las conocen, seguramente ya las vieron. Este, en base de datos 1. No vamos a trabajar con base de datos no SQL, sino que vamos a trabajar con base de datos SQL, ¿sí? Por el motivo que les dije antes, porque todavía no vieron la parte de apps móviles. Pero sí podemos ver cosas conceptuales, como por ejemplo que es una base de datos local, que es una base de datos remota, que ya lo saben. Básicamente esto está acá como para eh, reforzar un poquitito todos esos conceptos que entran en juego acá, ¿no? Base de datos local, trabajamos localmente en el C de nuestra compu, por ejemplo, ¿sí? Lo que hacemos es imitar que tenemos un servidor de base de datos y ahí generalmente lo que hacemos es, por ejemplo, usar un WAMP, un SAMP, levantar el servicio y trabajamos de manera local, como si estuviésemos trabajando con un servidor de base de datos, pero trabajamos local. ¿Hay una pregunta o algo? Guadalupe le quedó abierto el mic. Bien. Ahora, si estamos hablando de una base de datos remota, ¿sí? Bueno, en ese caso, ahí sí estaríamos trabajando, por ejemplo, en la nube, ¿está bien? En servidores remotos, ya nos tenemos que conectar con red, ¿sí? Necesitamos internet. Uy, Guadalupe, ¿qué pido? Guadalupe, Guadalupe, no nos escucha, pero vamos a ponerle acá. Guadalupe, apague el mic, por favor. Ay, me quedó en mayúscula, parece que le estoy gritando. Tremendo. Me había quedado en mayúscula que hicimos el resumen de antes. No sé si la puedo mutear. No, porque supongo que es de acá, pero no. Ahí está. Ahí está, ya se apagó. Listo. Ah, clic con el botón derecho, gracias, Mati. Bueno. Eh, bueno, entonces ya sabemos y conocemos estos conceptos que tienen que ver con base de datos local, trabajo en el C de mi máquina, me pongo un simulador de servidor de base de datos o remoto, que realmente trabajo remoto con algún servicio de base de datos, ¿sí? Incluso podemos trabajar con servicios de base de datos, por ejemplo, cuando contratamos un host. Puede ser un host gratuito o un host pago. Si, por ejemplo, queremos desarrollar una página, hacer un desarrollo de una página, con HTML, CSS, JavaScript, qué sé yo, podemos, cuando contratamos los hosts, muchas veces te vienen algunos con un servicio de base de datos, ¿sí? Para trabajar también de manera remota. Incluso hay hosts gratuitos que te permiten también contratar eso y que te lo traen. O sea que, bueno, esos serían los dos tipos principales en los que podemos clasificar cómo vamos a trabajar con una base de datos, ¿sí? Bueno, acá el dibujito de cómo se van pidiendo los servicios, en el caso de que fuese remoto, ¿está bien?
Claramente, si estamos hablando de que vamos a estar utilizando una base de datos para una app móvil, eso va a tener que tener un servicio remoto, no va a poder ser local, ¿está bien? Bien, y también tenemos que repasar un concepto que también seguramente lo conocen, que son las propiedades ACID, ¿sí? De las bases de datos, que tienen que ver con las transacciones, ¿está bien? De qué manera se pueden ir armando transacciones, en el caso de trabajar con lectura y escritura, para que los datos se puedan ir actualizando en el momento y no se pisen, ¿está bien? O sea, que no se esté pisando. Si yo, por ejemplo, tengo una aplicación para, no sé, contratar una butaca en el cine, ¿sí? Imagínense que si somos muchas las personas que estamos queriendo agarrar la misma butaca, ¿sí? Bueno, ahí se pueden empezar a colisionar las conexiones. Entonces, en ese caso, lo que hace es se abre una transacción, ¿sí? En el momento de guardar esa transacción, eso va a quedar como una unidad cerrada, ¿está bien? Y para poder respetar esas propiedades de esas transacciones, vieron que cuando ustedes vieron en base de datos 1 las transacciones, vieron que cuando yo termino una transacción en función a un montón de cosas que pude ir realizando al mismo tiempo, o sea, abro una transacción, realizo un montón de tareas, cierro la transacción. Cuando la cierro tengo dos opciones, o la comiteo o la rollbackeo. Cuando yo hago el commit, se hacen efectivos todos los cambios que yo hice durante toda esa transacción. Cuando hago el rollback, lo que pasa es que todo vuelve para atrás y hacemos de cuenta que acá no ha pasado nada desde el preciso instante en el que yo abrí esa transacción, ¿sí? Bueno, esas propiedades ACID son las que nos permiten a nosotros poder trabajar en conjunto, ¿sí? O sea, poder ser muchas las personas que estamos trabajando. Y las propiedades son estas, acá las tienen en inglés, acá las tienen en castellano. La atomicidad, ¿sí? Que lo que hace es que podamos nosotros abrir y cerrar una transacción y hacer de cuenta que eso es toda una operación. Más allá de que en una transacción yo puedo tener muchas operaciones, ¿está bien? Pero se manejan como una, ¿está bien? Y acá, bueno, lo que les decía recién, que en el caso de que falló algo ahí adentro, alguna de esas operaciones falló, listo, volvemos todo para atrás, hacemos un rollback y aquí no ha pasado nada, ¿está bien? ¿Eso por qué me sirve? Porque muchas veces cuando yo en una misma transacción tengo que hacer varias operaciones, por ejemplo, vamos a suponer que yo digo, bueno, voy a dar de baja a un cliente, ¿sí? Dar de baja a un cliente podría significar, ahí nos tendríamos que meter en el análisis de baja física, baja lógica, que no lo vamos a hacer, pero ponele, eh, yo podría ahí decir, bueno, yo doy de baja a un cliente, también quiero dar de baja, por ejemplo, todos los pedidos que hizo ese cliente y todas las compras que hizo ese cliente, ¿sí? Entonces yo voy a borrar primero las compras, siempre empezamos por el hijo, ¿sí? Porque las compras de ese cliente van a ser los hijos de ese cliente. No puedo borrar un cliente si yo tengo relacionado con los pedidos o las compras porque no me va a dejar. Me va a decir que están relacionados los datos y no voy a poder. Pero sí puedo borrar los pedidos. Después puedo borrar sus compras y por último puedo borrar al cliente, ¿sí? En ese orden. Porque acá, cuando trabajamos con transacciones, incluso cuando trabajamos con los creates, cuando hacemos los creates de las tablas, siempre lo tenemos que hacer en orden porque tenemos que respetar las relaciones, ¿sí? Por eso son relacionales, porque tenemos que, esas relaciones las tenemos que respetar. Entonces, en ese caso, si yo, por ejemplo, borro todos los pedidos, bien, de 10 sale todo genial. Estoy dentro de una transacción, o sea, abro la transacción, borro todos los pedidos, borro todas las compras. Y cuando voy a borrar las compras, falla algo. En ese momento, como yo abrí una transacción antes de empezar a borrar todo, yo hago un rollback, volví todo para atrás y los datos siguen coherentes y como venían hasta ese momento y está bien. Ahora, si yo no abrí una transacción y borré todos los pedidos y ya se borraron, cuando voy a borrar las compras, si hubo un error y no se borraron, los datos me quedan inconsistentes. Porque no me van a quedar pedidos, pero me van a quedar compras, no voy a saber qué me quedó, voy a querer a borrar al cliente, no voy a poder, porque las compras están trabándome que yo pueda borrar a ese cliente y se arma un desbarajuste bárbaro. Entonces ahí pierdo un poco esta coherencia, esta integridad en los datos que yo tengo en mis bases de datos relacionales, ¿sí? Las transacciones me permiten trabajar con atomicidad, o sea que esas operaciones sean tomadas como una única operación. ¿Está bien? Y de esa manera no pongo en riesgo la coherencia de mis datos. ¿Está bien?
Bueno, hablando de coherencias y consistencia, las bases de datos hacen, las transacciones en las bases de datos hacen que eso se cumpla siempre, antes de empezar esa transacción y al finalizar esa transacción, ¿sí? Aislamiento va a garantizar que esas transacciones, esas operaciones que se están realizando en esa transacción puntual, ¿sí? Que se vayan ejecutando al mismo tiempo, o sea, que vayan en paralelo, que simultáneamente se puedan ir ejecutando, ¿sí? Porque como cada transacción está independiente de otra transacción, no voy a estar yo en mi transacción leyendo datos que por ahí acaba de grabar otro en otra transacción, porque hasta que la transacción no termina, los datos no se reflejan, ¿sí? Entonces eso me permite poder que estemos todos trabajando con los mismos datos, ¿sí? Y la durabilidad permite que esos datos que se modificaron de alguna manera dentro de una transacción que salió exitosa y que se comitió, quedan permanentes, o sea que esa información quede permanente en la base de datos y a partir de ahí cualquier otro usuario que abra una transacción va a poder ver reflejados mis modificaciones, ¿sí? Estas características, esto es medio repaso, con un poco ya viene de la base de datos 1, ¿sí? Pero para que lo tengamos bastante presente. Bueno, ¿cómo es el tema en el caso de las aplicaciones móviles? Primero, tenemos que saber con qué vamos a trabajar. Vamos a tener que elegir una base de datos con la que se apta, ¿no? Para aplicaciones móviles y vamos a tener que ir analizando de cada una las características que tienen para ver cuál es la que me sirve a mí para la app que yo tengo que desarrollar, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con una claramente, pero bueno, tienen muchas. Tienen Firebase de Google, bueno, tienen base de datos en tiempo real. No les voy a leer todas las características, pues ustedes las leen tranquilos. Este, bueno, te ofrece SQL nativa en la nube, te ofrece todo lo que tiene que ver con las autenticaciones, ¿sí? De los usuarios, te permite trabajar con mensajería, te da un host, ¿sí? Un hospedaje, ¿está bien? SQLite, que es con la que vamos a trabajar nosotros. Esta es una base de datos muy livianita, ¿sí? Que se usa un montón por eso, porque justamente es muy liviana y nos permite trabajar con SQL relacional, o sea que vamos a trabajar con tablas, ¿está bien? Y lo que tiene bueno es que lo podemos trabajar embebido en los lenguajes de programación, ¿sí? Nosotros lo vamos a trabajar embebido significa desde un lenguaje de programación. No es que tenemos que instalar un sistema gestor de base de datos para usarlo desde trabajar desde un lenguaje de programación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Pregunta? El Palmate. Ah, así. El ¿Pregunta? Palmate de eso está destruido. Las habitaciones son. ¿Sabes qué? Primero nos mostraron una habitación que es. Hoy se prenden solo los mic. ¿Qué pasa? Francisco, apágame el mic. Bueno, de todas maneras van a ver que hay una aplicacioncita que funciona las veces de sistema gestor de base de datos, que pueden ver ahí las tablas, ¿sí? La estructura de las tablas, como si fuera el Heidi, por ejemplo, que les mostré la vez pasada. Bueno, pero básicamente lo vamos a trabajar desde un lenguaje de programación que está bueno. Tiene todas sus características también. Se puede configurar de cero, la compatibilidad, bueno, cumplimiento de estos ACID, de estas características que hablábamos recién, ¿sí? Bueno, compatibilidad obvio con SQL, pues es SQL. No lleva mucha memoria, es muy livianito, tiene un alto rendimiento, anda re bien, la verdad que está bueno. También nos permite trabajar, por ejemplo, con base de datos para aplicaciones móviles, el Real, que podemos trabajar con orientado a objetos. De hecho, hay bases de datos orientadas a objetos también. Bueno, es un mundo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las bases de datos. El Real ofrece todo lo mismo que el SQLite, aparte de la parte de objetos. Bueno, y esas son las principales. Hay más, por supuesto, estos son ejemplos, ¿está bien? Pero nos vamos a meter en el que a nosotros nos interesa, que es el SQLite, ¿está bien? Entonces vamos a ver qué es SQLite, de qué va la cosa y cómo lo podemos trabajar. Y acá volvemos a nuestro famoso base de datos 1, ¿sí? Pues vamos a trabajar con SQL relacional, ¿bien?
a trabajar? Bueno, acá vamos a trabajar con relacional, o sea, en forma de tablas, como veníamos trabajando el cuatripasado, ¿sí? Vas a tener la tabla, va a tener columnas, va a tener las filas, tuplas, como lo quieran llamar, registros, también es lo mismo, o van a tener columnas o campos, como lo quieran llamar también, da igual, ¿sí? Acá les explica más o menos qué es el sistema gestor SQLite. Viene ya con Python, ¿sí? Ya viene, o sea que forma parte de una biblioteca estándar, no hay que instalar, no hay que hacer ningún pip install, porque ya lo podemos trabajar directamente, simplemente lo tenemos que incluir y lo usamos, sale andando, ¿está bien? No hay que instalarlo porque no es biblioteca externa. Así que eso también está muy bueno porque es cómodo. Vieron que cuando nosotros en Python queremos agregar distintas, por ejemplo, Pygame, cuando hicieron el videojuego, los que llegaron a esa parte tuvieron que hacer un pip install de Pygame, ¿sí? Si quieren trabajar con otras bibliotecas que también son muy específicas, tenés que ir a Python y tenés que hacer el pip install de esas bibliotecas específicas. Bueno, en otras no hace falta. Por ejemplo, si quiero hacer ¿se acuerdan del deep copy, el shallow copy? Bueno, si yo quiero hacer un deep copy, no, tampoco tengo que hacer ningún pip install porque viene incluido con Python, entonces directamente lo importo y lo uso. Esto es lo mismo, ¿sí? El SQLite viene con Python, lo importo y lo uso, ¿sí? De una. Así que ningún problema. Bueno, está bueno porque nosotros dentro de lo que va a ser nuestra aplicación, el del desarrollo de nuestra aplicación, como esto trabaja embebido en el desarrollo de nuestra aplicación, vamos a poder hacer todo junto dentro de un programa, ¿sí? Entonces no es que tenemos que hacer, hay que conectarse, obvio, pero no tenemos que hacer ni conexiones externas, ni traer archivos, ni nada raro, ¿sí? O sea, lo manejamos ahí directamente, ¿está bien? Después, bueno, acá les dice, bueno, que es una excelente opción, bla, 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 no nos importa. Bueno, ¿qué es lo que podemos trabajar? Vamos a poder trabajar tanto con DDL con DML. Si se acuerdan, base de datos 1, DDL es el Data Definition Language, que tiene que ver con la definición de datos, y el DML, Data Manipulation Language, que tiene que ver con la manipulación de datos. Por si no lo recuerdan, acá tienen un ejemplito. DDL, todo lo que hacíamos con los create, con los alter, un drop, un truncate, ¿sí? Todo eso es DDL porque se encarga de todo lo que tiene que ver con estructura de la base de datos. O sea, creo la tabla, la modifico, la elimino, ¿sí? El truncate, ¿se acuerdan que la diferencia era que cuando truncábamos o deleteábamos, en el caso del delete, borra, y si yo tengo un autosecuencial no me lo resetea, en el caso del truncate sí. Bueno. Y en el caso del DML, en este caso vamos a trabajar con lo que es típico de más datos. O sea, consultar, insertar datos, actualizar datos, borrar datos. ¿Sí? Bueno, repasito, esto ya igual lo vieron el año pasado. Tipos de datos que trabaja SQLite. Bueno, el valor nulo, el integer, el real, que sería un float, ¿sí? Decimal. Texto, un string, cadena de texto, block, que es para bytes, ¿sí? Por ejemplo, imágenes. Bien, entonces primero, si vamos a trabajar con Python, tenemos que importar el módulo, ¿sí? Hacemos el import de SQLite 3 y con eso ya podemos salir andando, ¿está bien? ¿Para qué vamos a usar este módulo, esta biblioteca? Porque esta biblioteca nos provee los métodos o las funciones, si quieren, para que podamos hacer la conexión a la base de datos, que se pueda conectar, para poder trabajar y poder actualizar, modificar, borrar, hacer lo que queramos. Y por último, cerrar la conexión, ¿sí? Para eso necesitamos esta biblioteca. Bien, ¿cómo se hace? Import SQLite 3. Vamos a definir una variable, ¿sí? Que se llamará conexión. Esto, la verdad, no tiene mucha ciencia, pues siempre igual, ¿sí? Y le vamos a dar el SQLite.connect, que esto es lo que nos permite, este método, esta función, nos permite conectarnos a una base de datos determinada. La extensión de esta base de datos va a ser .db, ¿sí? Generalmente esta base de datos .db a veces
también pueden ser abiertas por otros programas, ¿sí? Hay algunos otros programas, algunos un poco antiguos, que abren, ¿sí? Lo que son archivos con extensión DB o DBF. Antiguamente las bases de datos eran extensión .dbf, ¿no? Bueno, y hay algunos programas antiguitos, pero que abren estos DB o DBF. Pero de todas maneras, ahora vamos a ver que igual lo podemos ver de otra forma, ¿sí? Bueno, trabajamos, hacemos todo lo que tengamos que hacer. Cuando terminemos, connection close. Nunca nos tenemos que olvidar esta parte, porque si no nos queda ahí colgada y abierta la conexión. Bueno, más de una vez nos ha pasado, bueno, a mí por lo menos 1000 veces, pero ponele. Esto es lo mismo que si yo estuviese trabajando con un sistema gestor de base de datos, ¿no? Me lo veo con mi usuario y empiezo a trabajar. Lo primero que sucede es que se conecta, mi usuario se conecta a la base de datos y estoy trabajando. Ponele que tiro un select, tiro un query de multitablas, ¿no? Donde tengo muchas tablas en ese query, y ponele que le pifié, y cuando hice la relación entre las tablas, en el where me olvidé de hacer la relación entre algunas claves primarias y foráneas, ¿sí? Si me pasa eso, cuando yo estoy haciendo un query, lo más probable es que se produzca un producto cartesiano. O sea, por ejemplo, si yo hago esto, sí, ponerle que yo voy a hacer esto. Yo hago select, bueno, asterisco, no le importa, from, ¿no? Y ponerle que tengo clientes, ponerle que tengo, a clientes le pongo C, ponerle que tengo pedidos, que le voy a poner P, y ponerle que tengo compras, que es el mismo ejemplo que hicimos antes. Yo acá en el where, cuando tengo multitablas, lo que nunca me tengo que olvidar es de poner la relación entre estas tablas. Por ejemplo, poner C punto de cliente, ¿no? Y de cliente igual P punto y de cliente, porque se supone que es una relación uno a muchos. Ponele. And, no me tengo que olvidar, relacionar a C punto compras, no, y de cliente con punto y de cliente, ¿sí? ¿Por qué? Clientes, no clientes. Porque también tengo que relacionar a esta tabla con esta tabla, a esta tabla con esta tabla. Y si hubiese una relación entre estas dos tablas, la tengo que poner también. Porque, ¿qué pasa? Acá me va a traer exclusivamente todas las compras y los pedidos de ese cliente, de cada cliente, ¿sí? O sea, que si yo tengo el cliente 1, el cliente, pedido y compra, ¿sí? Yo tengo el cliente 1 que hizo el pedido, no sé, PED 1, hizo la compra 1, ¿está bien? Y yo tengo el cliente 2 que hizo el pedido 2 y que hizo la compra 2. Si yo hago esto y no me olvido de relacionar las claves primarias y foráneas, evito que me venga compra 2 para cliente 1. Porque en realidad compra 2 es del cliente 2. Ahora, si yo me olvido de hacer este where, que les ha pasado un montón de veces, y el profesor los desaprobó, porque faltaba la relación en las tablas, en base de datos 1, pone que me olvido las relaciones. Porque me dice, bueno, para un cliente en particular, y como where, y de cliente fulanito, y me olvidé las relaciones. Esto provoca un producto cartesiano. ¿Y qué es un producto cartesiano? Es un yo con todo, yo con vos. Es un yo con todo, yo con vos de cada tabla con cada tabla. Entonces eso significa que me va a traer para el cliente 1, el pedido 1, el pedido 2, el pedido 3, el 4, etc. Para el cliente 1, la compra 1, 2, 3, 4, aunque no sea de él. ¿Por qué? Porque como no le puse la relación, me va a traer yo con todo, yo con vos. Y me trae todos los registros. O sea que, si yo acá tengo un cliente y 25.000 pedidos, me va a traer 25.000 pedidos para cada cliente. Eso es un producto cartesiano y eso es lo que no nos puede pasar, porque no nos puede pasar de olvidarnos esto, la relación, ¿sí? Pero a veces, porque me ha pasado, estás trabajando y en pleno fragor del desarrollo,
resulta que pones una de las relaciones y la otra te la recomiste porque acá tenés, no sé, 5 tablas. Estás trabajando con 5 tablas al mismo tiempo y una te la olvidaste, te la comiste. Puede pasar. Pero querés ir viendo cómo viene la cosa. Entonces lo pintas, lo ejecutás. Cuando lo ejecutás, tirás abajo la base de datos. La tirás abajo. Porque literalmente lo que tiene que pasar acá es que para cada uno de los registros de una tabla, los machea contra todos los registros de cada una de las siguientes tablas. Y si esas otras tablas tienen 25.000, 35.000, 50.000 registros, planchás la base de datos. Esto nos suele pasar cuando estamos en el fragor del desarrollo. En ese caso, generalmente, ¿qué hacemos? Llamamos a la parte técnica o al DBA o a quien corresponda y le decimos, Juancito, mátame la sesión. Entonces lo que hace Juancito es, porque me mandó una macana, y va a estar ahí tu sesión colgada, que vos no vas a poder hacer nada porque la planchaste. Entonces va a ir Juancito y te mata la sesión de tu usuario. Entonces vuelve toda la normalidad y para la próxima vez tenés que tener más cuidado, ¿sí? Excepto que vos seas DBA y que tengas los permisos y que lo puedas hacer, ¿no? Porque matas vos mismo la sesión. Pero generalmente en un entorno de desarrollo real, en una empresa, eso no sucede. Realmente los desarrolladores tienen permiso de desarrollador, el DBA maneja todo lo que tiene que ver con usuarios, permisos, sesiones y todo eso. Entonces, bueno, todo esto venía porque si nosotros, cuando estamos utilizando para trabajar el SQLite 3 en Python, abrimos la conexión, entramos a trabajar y nos olvidamos de cerrarla, después tenemos que llamar a Juancito y decirle, Juancito, matame la sesión porque me quedo colgada, ¿sí? Es como cuando trabajamos con archivos, que hacemos un open, un file open, o un with open, o como lo quieran llamar, y se olvidan. Después, con el with open, igual no tenés la necesidad de hacer el close, pero si hiciste un open y no un with open, tenés que cerrar el archivo, si no te queda colgado el archivo, te queda abierto. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo. Entonces no hay que olvidarse del cierre de la conexión. ¿Sí? Ahora, ¿tenemos otra opción como los archivos? Sí, vamos, aguante Python. Así como con archivos, yo podía hacer un with open de un Igual archivo. con el WIT SQLite 3 se cierra solo. Eso. Sí, claro que sí, cariño, esa es la idea. Igual, pero eso gracias a Python que lo amamos. Igual que como hace con los archivos, en lugar de hacer un open, haces un with open y te lo cierras solo y te olvidas del close, acá pasa igual. Acá, si vos haces un with connect con SQLite de la conexión, te olvidas de tener que cerrar después la conexión. ¿Sí? Es lo mismo que con archivos. Así que bueno, ¿cuál vamos a usar? Y vamos a usar el with, claramente. Claramente. Pero guarda porque no sé en qué versión de Python tenemos esta disponibilidad y otras versiones que no. Así que bueno, si no, no se olviden del close. ¿Sí? Importantísimo. Vamos a crear una tabla, ¿sí? En la base de datos. Entonces, lo primero que hacemos es nos conectamos, ¿sí? Listo. Es muy parecido a archivos esto, chicos. Muy, muy parecido. Si se acuerdan todavía de archivos de Python, es muy parecido. Abrimos la conexión, ¿sí? Si lo tenemos la base de datos en otra carpetita, le vamos a poner toda la ruta, igual que los archivos, lo mismo. Porque es un archivo, en realidad. Y vamos a utilizar las excepciones, ¿se acuerdan de las excepciones cuando hacemos un try except? Para chequear qué onda, qué fue pasando con las sentencias que vayamos ejecutando. Lo podemos ir controlando. Lo podemos controlar o bien para darle al usuario un mensaje o lo podemos controlar en el caso de error. ¿Sí? Igual que con los archivos. Vieron que cuando el archivo yo lo abro en modo R y resulta que el archivo no existía, que no lo crea en modo R, el que lo crea es el modo W, si no existe te da error. El file not found, bueno, lo manejábamos con un try except, bueno, esto es lo mismo. Podemos manejar las excepciones con un try except. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a crear una variable y en esa variable voy a escribir mi sentencia SQL, ¿sí? Por eso generalmente todos le ponemos sentencia, ¿sí? O sea, somos todos re originales. Y acá la única diferencia que tienen que tener presente es que va con triple comilla, como si fuera un comentario, así, exactamente así. Si lo ponen con doble no les va a andar, ¿sí? Así que bueno, esto de última lo pueden copiar, lo pueden pegar en un Python, lo pueden ejecutar y probar, ¿sí?
Bueno, y acá vamos a hacer un create. Fíjense que el create es el create como hacían ustedes en los create en SQL, en base de datos 1. Vamos a crear la tabla personajes, ¿sí? Que va a tener un ID, que va a ser un entero, que va a ser una clave primaria, ¿sí? Le estoy diciendo primary key, igual que lo hacíamos en base de datos 1. Y le vamos a decir que sea un autoincremental, ¿sí? Para que le vaya poniendo un ID automático cada vez que insertamos un dato. Eso quiere decir que si yo el ID lo pongo autoincremental, acuérdense que cuando hago el insert de datos, no pongo el ID. Lo trato de obviar para que lo maneje automáticamente la base de datos. ¿Se acuerdan? Que es el que después reseteamos con el truncate, en el caso de que queremos borrar y volver para atrás los autoincrementales. Bien, bueno, voy a tener un nombre que va a ser de tipo texto, un apellido y un año que va a ser de tipo real, qué sé yo. Vamos a ejecutar esta sentencia con conexión.execute. Como verán, todos los métodos son absolutamente muy fáciles de deducir. El punto connect me crea la conexión, el punto execute me ejecuta la sentencia, el query, me ejecuta ese query, en este caso es un create. Bueno, y le avisamos al usuario, che, ya se creó la tabla de personajes, ¿sí? Ponele que como en el caso de los archivos, ya existía la tabla y yo voy a hacer un create. Si yo voy al Heidi o voy a cualquier MySQL o un Oracle y hago un create de una tabla que ya existe, ¿qué pasa? Me da error de base de datos y me dice error, la tabla ya existe. Bueno, eso sería, lo puedo capturar con un except, ¿sí? Porque es un error que me devuelve la base de datos en el caso de que ya existía la tabla, lo puedo capturar y decirle, che, mira, no, mira que la tabla personaje ya existe, ¿eh? Entonces le aviso, no me rompe el programa, no intento crear y romper una tabla que ya existía, ¿está bien? Entonces lo podemos manejar muy bien con las excepciones, ¿sí? Bien. Insertémosle datos. Bueno, hacemos lo mismo, nos conectamos, ¿sí? Si estuviese en otra carpeta le damos toda la ruta. Vamos a armar una excepción en el caso de que algo falle, porque por ahí puede que le pife algo. Y vamos a hacer otra vez un execute, pero en este caso, en lugar de hacer un execute para un create, vamos a hacer un execute para un insert. ¿Y cómo armamos el insert? Como ya sabemos, insert into tabla, y acá, vieron que cuando nosotros hacíamos insert en base de datos, nosotros teníamos dos opciones. Podíamos poner insert into tabla, campos, values y los valores. Por ejemplo, yo acá ponía ID, nombre, y acá ponía 1, Janina. ¿Sí? O teníamos otra opción que podíamos hacer esto mismo, insert into tabla values. Sin mencionar los campos. Vieron que esa era otra opción que teníamos. Bueno, la única diferencia era que yo acá, cuando pongo los campos, estos valores van a ir a parar en el orden en el que van llegando a esos campos. O sea, el ID, el 1, que está en la primera posición, va a ir a parar a el campo que está en la primera posición. Janina, que está en la segunda posición, va a ir a parar al campo que está en la segunda posición. La diferencia con esta opción, que no tenemos campos, es que los valores acá los tenemos que poner en el mismo orden en el que están los campos en la tabla. Si no, me va a dar error. ¿Sí? O sea, yo esto lo invierto, pero esto acá no tengo posibilidad de invertirlo así, porque si en la tabla dice primero ID y después nombre, esto me va a dar error. Ahora, si yo lo hago así, tengo posibilidad de invertirlo. ¿Cómo? Bueno, primero invierto esto y luego invierto esto. Y no importa en qué orden lo ponga, perdón, uno. Total, mientras mantenga el orden que tiene acá y que tiene acá, todo bien. ¿Sí? Bueno, esto mismo, cuando nosotros lo pasamos acá, estas los tenemos que poner. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando como si fuera así. ¿Sí? O sea, esta opción no la podemos poner, no la podemos usar, vamos a usar esta, ¿sí? Entonces le vamos a poner cada uno de los campos que queremos insertar, en qué campos queremos insertar cada valor,
Y vamos a usar este value con comodín. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos comodín, en este orden, vamos a poner los valores acá afuera, ¿sí? Entonces, este property va a reemplazar este comodín que va a caer en este nombre. McFly va a reemplazar este comodín que va a caer en este apellido. Y este 1968 va a reemplazar este comodín que va a caer en año, ¿sí? Esta es la forma de armarlo en SQLite. También lo tenemos que armar con comodines. No pierdan de vista que si bien estamos trabajando con base de datos SQL, es un lenguaje de programación. ¿Está bien? Entonces siempre ponemos los campos, los comodines y los valores. O sea, es como que tenemos un paso más aparte de esto, que sería como si acá pusiéramos esto. ¿Está bien? Bueno, acá son dos. Es como si hiciéramos esto, ¿sí? Es como si fuese un intermedio entre el nombre del campo y el comodín que es tomado por Janina. O sea, este comodín toma el valor Janina y se lo pone a este campo. Es así la explicación. ¿Está bien? Bueno, entonces acá insertamos dos datos. Uno para Marty McFly y otro para Emmett Brown. ¿Está bien? Cuando terminamos de ejecutar este query, ¿a nosotros qué nos pasa? Por ejemplo, en, no sé, Oracle, MySQL. Cuando terminamos, insertamos un dato, decimos sí, inserté into, bla, 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 ejecuto, listo, se insertó el dato. Excepto que hay empresas que por norma, ¿sí? Por, no sé, regla organizacional de la empresa, muchas veces tienen configurada la base, el sistema gestor de base de datos, eso se configura de manera de que vos cada vez que ejecutas algo, tengas que necesariamente y obligatoriamente colocar un commit si querés que se haga efectivo el cambio, ¿sí? Muchas veces hay empresas que eso lo tienen. Yo trabajé en un montón de empresas con base de datos y en algunas me tenía que acostumbrar que cuando hacía un insert tenía que poner commit, porque si no, ese dato no se comiteaba. Era como que estabas trabajando cada sentencia que vos ejecutas, es como si te abriera una transacción automática. Y hasta que no la comiteas o no la rollbackeas, no termina, ¿sí? Bueno, pero eso se configura a nivel sistema gestor de base de datos. También me tocó trabajar en otras empresas donde yo ponía, como trabajamos nosotros con el heavy y eso, insert into, papá, ejecuto, listo, chao, lo insertó. Ya está. ¿Está bien? Eso depende de la configuración. Ahora, ¿cómo funciona en SQLite? Yo lo tengo que indicar, sí o sí. Es como si estuviese configurado, como que si yo no rollbackeo o no comiteo, no pasa nada. No, se queda ahí, esperando. ¿Sí? Bueno, entonces siempre tengo que hacer un connection commit. Porque esto lo que va a hacer es actualizar los datos realmente, físicamente en la base de datos. ¿Sí? Es como si estuviera trabajando en una transacción. ¿Está bien? Bueno, y con LS puedo manejar los errores, porque en el caso de que yo me equivoqué, y puse un tipo de dato que no va, puse un campo de más, de menos, me olvidé algo, qué sé yo qué. Si esto me da error, puedo capturar este error e informarle al usuario, che, mira que los datos no se guardaron porque hubo un error, ¿sí? Para que revise esos datos. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo si yo quiero hacer un select? O sea, consultar datos, ¿sí? ¿De qué manera los puedo trabajar esos datos? Simple. Acuérdense que en Python todos son objetos y por más cursor con el que estemos trabajando, igual que en JavaScript, como ya lo vimos, los objetos son iterables, ¿sí? Y acá, igual que como vimos en JavaScript, también me va a generar un cursor, ¿está bien? Entonces, bueno, me voy a abrir la conexión con el with, así me olvido de cerrarla. Voy a ejecutar el query que yo necesite con el execute, ¿sí? El select, asterisk, from, personajes, ¿está bien? Y eso me lo voy a guardar en una variable. Esta variable va a ser de tipo cursor, igual que la manejábamos en JavaScript, ¿sí? Y después, como es un objeto iterable, lo puedo recorrer. Entonces, hago un for de fila incursor, lo recorro y lo puedo ir printeando, puedo ir trabajando con esos datos, me los puedo ir guardando en una lista, en un diccionario, lo que quiera. ¿Sí? Lo trabajo de la manera natural en la que nosotros trabajamos con Python en el caso de este lenguaje de programación, ¿sí? Es súper simple, ¿ven? O sea, es solamente acordarme que debo poner connection.execute. Después es lo mismo que ya saben, ¿sí? ¿Cómo recuperamos una fila con una condición?
Vamos a ponerlo en where ahora, ¿sí? Porque hasta acá todo re lindo, pero no tengo where, no tengo condición. Vamos a agregarle una condición. Bueno, acá otra vez tenemos que usar el comodín, ¿está bien? Entonces, donde nosotros pongamos el where, lo que vamos a hacer es poner el comodín. Y ese comodín, cuando nosotros ejecutamos la sentencia, se la pasamos por parámetro, ¿está bien? Ponele que este ID que yo le estoy pasando por parámetro es este, ¿sí? Que es esta variable que tiene un 1, ¿está bien? Entonces yo le paso por parámetro ese 1, que puede ser el dato literal o puede ser una variable, como quieran, ¿sí? Bueno, y en ese caso lo guardo en el cursor, lo mismo que antes, y después lo recorro con un for, objeto iterable, lo puedo recorrer tranquilamente, recorro cada elemento de ese cursor y lo puedo mostrar. Igual ahora les voy a mostrar ejemplitos en el código. Pero ven que es muy simple. Bueno, update, o sea, actualizar, ¿sí? Bueno, lo mismo, voy a armarme una sentencia de update, voy a actualizar los personajes, voy a setear el nombre a XX, cualquier cosa le está poniendo acá, para un ID en particular, ese ID se lo paso literal o como una variable, es lo mismo, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es, cuando lo ejecutemos, ¿sí? Lo vamos a guardar en este cursor y ese cursor lo tenemos que llamar y decirle, bueno, ¿sabes qué? Ejecútalo y tráeme todos los datos a este cursor y guárdalo en filas para que yo lo pueda recorrer y mostrar. Porque si no, un update no lo puedo mostrar, no lo puedo ver. Eso está hecho a propósito para que se vea, ¿está bien? Igual ahora les voy a mostrar que hay una pequeña aplicacióncita que ustedes se pueden descargar y que no hace falta que hagan esto para verlo desde acá, sino que lo pueden ver desde afuera. Ahora después se lo muestro. Porque si no, un update, ¿cómo compruebo si lo hizo? Tengo que después hacer un select, ¿sí? Bueno, entonces pues, con esa trampita lo podemos ver, pero ahora les muestro cómo lo pueden ver más fácil. Y en el caso de un delete, si quiero borrar, lo mismo, siempre necesito la condición del where y siempre va con un comodín. Entonces ese comodín lo vamos a meter como parámetro literal o como una variable, ¿sí? De la misma manera, siempre con el connect, siempre con la sentencia, siempre le execute para ejecutarlo, es siempre lo mismo, ¿sí? Chapa. Este SQLite Browser de acá, de esta página, ustedes se pueden descargar una aplicacioncita, ¿sí? Acá se fijan la versión que tengan de Windows o qué, y lo pueden utilizar para ver desde afuera cómo le quedan sus bases de datos. Ahora vamos a probar, ¿sí? Y acá les da un ejemplo de cómo sería un join, ¿sí? En SQLite, que les explica que es un join. Ya lo saben, esto es una chapita, no nos importa. Los join nosotros los vamos a meter acá adentro, acá. O sea que ya lo sabemos hacer, no nos vamos a meter en tanto lío, ¿sí? Entonces vamos a un ejemplo. Bien, primero voy a borrar las bases de datos, ya las tengo creadas, puede ser que ya lo ejecuté en algún momento. Entonces, ven que si se fijan, es un archivo de tipo base de datos. ¿Ven? ¿Con cuál voy a trabajar? Con B de prueba. Vamos a matar a B de prueba, así no existe. Y lo que voy a hacer acá es, importo el SQLite 3, me abro la conexión, ¿sí? Y si no existe, si existe, me va a decir, che, esa tabla para esa base de datos ya existe. Y si no, la va a crear. Y me va a crear una tabla de empleados. Vamos a ejecutarlo. Se creó la tabla de empleados. No existía, pues yo recién la borré. Fíjense que automáticamente me la creó. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos, si venimos acá recién, 11:53 exactamente, me acaba de crear mi primer base de datos con mi primer tabla empleados, ¿sí? Donde le pongo nombre, apellido, sueldo, le puse un auto incremental para no preocuparme, ¿sí? Bien, ¿qué onda si ahora vemos si realmente puedo abrir esta base de datos de prueba? Que acá claramente no la voy a poder usar, perdón porque le hice clic. Pero podemos hacerlo si nos descargamos esa pequeña aplicacióncita que está re buena, que es este. Voy a abrir la base de datos. Esperen que me acuerdo dónde estaba.
Pero porque no me acuerdo dónde la tenía, ¿eh? La tenía... Ah, en móvil código. Esperen que hago toda la ruta, pues si no, no voy a saber dónde estamos. Base de datos, móvil, código. Acá está. Acá está nuestra base de datos de prueba, que es la que creamos recién, que está acá, ¿sí? La voy a abrir. Bueno, y fíjense que me dice que tengo la tabla de empleados, ¿sí? Acá me creó una tabla propia, que es la secuencia, ¿sí? Pero esta es la que yo me acabo de crear. Acá voy a poder ver los datos, de acá puedo ver la estructura, ¿sí? Todavía no tenemos datos, o sea, solamente creamos la estructura de la base de datos, ¿sí? Bueno, entonces ahora le vamos a insertar un dato a nuestra base de datos prueba, le vamos a hacer un insert into empleados, ¿sí? Y guarda acá. Fíjense que cada empleado tenía un ID, pero el ID es autoincremental. Entonces, como es autoincremental, yo acá no lo menciono, no lo menciono, no lo menciono, porque quiero que lo maneje automáticamente. ¿Está bien? Voy a insertar estos dos datos de Ana y Juan, lo voy a ejecutar, listo. No me dio error, quiere decir, no le puse que lo hizo, no importa. Entonces ahora vamos a ir acá y voy a ver si mi tabla de empleados ya tiene a Ana y a Juan. Ven que puedo ver los datos desde acá. Está bueno porque si hice un update, puedo venir y fijarme acá si se efectivizó, ¿sí? O sea, puedo ir consultando acá. Incluso podemos ejecutar SQL. Por ejemplo, select asterisco from empleados, lo que no me acuerdo cómo se ejecutaba, creo que es de acá. Bien, ahí está. Entonces yo acá puedo empezar a poner where, no sé, ID es igual a 1. Entonces puedo empezar a hacer consultas, probar, ¿sí? Esto es como aprendimos SQL con algún sistema gestor de base de datos. Está buenísimo porque mientras voy trabajando desde Python en paralelo, puedo ir haciendo chequeos acá o mirando los datos, o mirando si las tablas están, las estructuras, o directamente ejecutando código, ¿sí? O sea, puedo ir haciendo pruebas, ¿está bien? Bueno, acá vamos a hacer un select, vamos a ver cómo podemos ver recorrer ese cursor y mostrar o traerme todo de empleados, lo recorremos y así es como me lo levanta. Ahí recorremos todo, ¿sí? Y este ejercicio 1 no sé qué es. Ah, creo que es un ejercicio que tienen ustedes para hacer. Bien. Pero ven que es algo muy simple, que además yo lo puedo ir chequeando de este DB Browser for SQLite, que está buenísimo, que nos permite ir trabajando en paralelo e ir verificando un montón de cosas, ¿sí? Que está muy, muy genial. Así que, bueno, esto es todo lo que vamos a ver de base de datos. O sea, ¿cuál es la idea? Si vos después estás trabajando en una aplicación móvil, con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Que ya van a ver que es un montón y que es otro mundo, si tienen que trabajar con datos, que lo más probable es que tengan que trabajar con datos, en la mayoría de los casos van a trabajar con algún tipo de sistema gestor de base de datos embebido, ¿sí? Y van a trabajar de esta manera, ¿está bien? Bien, ¿quedó alguna duda, consulta? ¿Qué onda? ¿Qué les pareció? ¿Les parece que está copado? ¿No está re copado el Seculite? Yo lo amé. Incluso a veces para hacer aplicaciones chicas, es lo más. Y les voy a tirar otro tip. Les voy a tirar, soy del tipo de no dejo. Ay, pero no dejo ese, ay, muy complejo, che. Le gusta complicarse la vida solo a Leo. My God. Sí. Escúchenme, ¿ustedes ven en alguna materia HTML, CSS, JavaScript, algo de eso? Cuéntenme, que tengo un tip para tirarles, que les va a copar. En programación 3. Ya, me parece que en programación 3 vemos HTML, CSS y Java. Ah, y ustedes ahora estarían cursando la 2, ¿no? Yo en mi caso sí estoy en programación 2.
Bien. Algunos sí cursan la 3. O ya la cursaron, está bien, eso quiero decir, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, bien, bueno, les voy a tirar igual este dato. Anótense esto. Streamlit. Eh, con Streamlit lo que ustedes pueden hacer es codear desde Python para armar en línea en el momento páginas web sin codear HTML, CSS y JavaScript. Es una maravilla. Y trabaja mucho con data frames. Data frames, esto es mucho de ciencia de datos, inteligencia artificial. Hay un Panda, se llama una biblioteca, así como importamos SQLite 3, así como importamos Pygame, bueno, podemos importar este Streamlit, lo usamos en Python y en el momento te genera una página con comandos muy simples que vendrían a representar los comandos de HTML sin saber HTML. Y además, como siempre tenemos que trabajar con datos, también desde Python podemos trabajar con SQLite 3 para traer los datos de una base de datos y con una biblioteca que se llama Pandas, ustedes pueden trabajar con data frames. Entonces, todos los datos que traen de una base de datos lo tiran en un data frame y en este Streamlit ustedes pueden mostrar de una manera muy simple esos datasets, pero además te los pone ya con estilo. Está genial, investiguen un poco. Yo desde que lo descubrí estoy como loca con este Streamlit, porque a veces para hacer presentaciones rápidas, ponele, tenés que, una materia te pidieron una presentación de algo, ¿sí? Que tiene que ver con datos, lo que sea. Si dominás el Streamlit, que es muy simple, porque tiene apenas un par de comandos, es muy simple, eh, en 20 minutos te armaste una presentación online, porque te arma, o sea, se ejecuta en el navegador, online en 15 minutos. Es genial, es lo mejor que conocí en la vida. Así que si tienen ganas de investigar y les gustan estas nerdeadas, se los recontra recomiendo. Por ahí los que todavía no vieron HTML, CSS y JavaScript, no van a tener problema, porque en realidad no tienen que tener conocimiento de eso, pero los que lo tienen, es mejor todavía porque, por ejemplo, un text, ponele, te representa lo que sería un H1, ¿sí? Entonces, si vos lo conoces, lo sabés, te das cuenta más fácil, ¿está bien? Pero si no conoces, no tenés conocimiento de HTML, está buenísimo. Así que se los súper recontra recomiendo. ¿Quieren investigar? ¿Alguno lo conocía ya? ¿Alguno lo maneja? No. Bien. Tómenlo. Generalmente se usa mucho en ciencia de datos. En ciencia de datos, inteligencia artificial, que ahí todo el tiempo está usando datos y de yo qué para mostrar unos data frames rápidos así, se usa mucho. Pero está muy bueno. Sí, igual es re chiquito, se van a ver que es re simple, ¿eh? Es re simple, no se esperen una cosa gigante. Si quieren la puedo complicar, pero digo, es algo muy simple y, y la verdad que, nada, me parece que por ahí a veces para hacer presentaciones tienen que presentar algo a lo largo de la carrera o en el laburo, les puede venir súper bien. Eso sí, después cuando tengan que pasar por programación 3 y codear HTML, CSS y JavaScript, no hagan trampa. Hagan trampa, ¿está bien? Porque lo tienen que conocer. Bueno, esto tiene que Es ver con... sencillo HTML, CSS y JavaScript. A mí me pareció sencillo. Yo lo aprendí en cursos hace años ya y no me pareció difícil. No, no es difícil. Lo que pasa es que por ahí a veces, nada, qué sé yo, te mandeás o qué sé yo, o hay gente que no le gusta. Digo, no, la verdad que es simple, es muy simple. Pero bueno, porque no es un lenguaje de programación. O sea, es mucho más simple. Por eso te complica cuando querés ponerle un JavaScript medio complejo, pero hoy con Bootstrap, todo eso, cargas los códigos de una. Digamos, ni siquiera te lo tenés que pensar ni cranear. Hoy es todo copio y pego. Hoy es así.
Pero, digo, si el profe les está enseñando, si es HTML, si es JavaScript, van a tener que tener los conocimientos. Pues si por ahí en un JS vos estás haciendo un document.getElementById, no sabes lo que es, bueno, tenés que saber. O sea, igual estudien, pero bueno, son herramientitas que a veces pueden venir súper de 10. Profe, esta última filmina entra al parcial. No, todo lo que tiene que ver con el SQLite, eso no se toma, ¿sí? Pero les va a servir por ahí para cuando empiecen a ver la parte de apps móviles. Que igual nada, es saber cómo usarlo, porque de base de datos uno ya lo hicieron, ya lo saben. Es saber cómo escribirlo. Python ya saben. Es saber cómo escribirlo en Python, ya está. Cómo importar en la biblioteca y usarlo. Pero bueno, y Streamlit tampoco se lo vamos a tomar. Bueno, eso es toda la materia. Ahora cuéntenme ustedes, dejo de compartir. ¿Qué onda? ¿Cómo se ven? ¿Cómo vienen para el parcial? Modelado JS, exacto. Yo tendría que repasar todo lo de JS pero después voy bien. Bien, háganse un programita JS, repasen los ejercicios que hicimos, escríbanse ahí algún codiguito, entiéndanlo, porque acuérdense que por ahí es más comprensión, interpretación, no sé si me interesa que se lo sepan escribir en memoria, ¿está bien? Pero sí entiéndanlo, entiendan cuando usamos un toArray, cuando usamos un hasNext, cuando usamos un for each, cómo manejarlo, cómo recorrerlo, en qué colección me paro para recorrer y si tengo que traer una ID o no para relacionar, ¿está bien? Repásense esas cosas, repásense lo de modelado. Yo después voy a tratar de subirles, me va a tardar un poco el video porque quedó medio larguito y quedó medio pesadito, pero lo tengo que subir a un drive y darles el link al drive. Y por ahí me tarda un ratito en subir, así que tengan paciencia. Pero igual tienen otro en el aula, tienen otro video que dejé del año pasado, el cuatri pasado o el año pasado, no me acuerdo ya, que también era de modelado, que lo veíamos desde otro punto de vista, pero es más o menos lo mismo, modelado es modelado. Por ahí el otro es un poco más largo, así que bueno, nada, ustedes Profe, igual a mí me quedó como la duda de cómo va a ser el parcial. O sea, nosotros nos conectamos y qué vamos a tener que hacer exactamente. Pues igual va a que el ser otro, así. igual que el otro, eh, o sea, nos va a dar una descripción y nosotros tenemos que ver cómo va a ser la base de datos y hacer inserts, pero con miren, JavaScript. lo más probable es que JavaScript sea más interpretativo que otra cosa y por ahí, no sé, completar. ¿Qué colección usás? ¿Qué ID traes? ¿Está bien? No me interesa sepan de memoria el código. Yo más que nada por si tengo que tener, no sé, UML Tino abierto o algo si No, vamos a modelar. no, tranqui. Yo para Lo, practicar qué lo- hacer, digamos. lo que sí, igual les voy a decir, no se preocupen. Lo que sí va a pasar es que va a haber por ahí ejemplos de modelado y ustedes van a tener que ver, bueno, ¿qué uso? Pero, ¿vieron cómo hicimos hoy? Que por ahí teníamos sugeridos un par de campos, bueno, ¿y qué usamos? ¿Cómo armamos las colecciones? ¿Cuál sirve, esta o esta? Por ahí tenés 2, 3 ejemplos y tenés que elegir cuál de las 2 o 3, una con matriz de referencia, otra con, no sé, matriz de objetos, otra vos elegís en ese modelo cuál te conviene, cosas así, ¿se entiende? No que tengan que ustedes poner a hacerse un modelado, ¿por qué? Porque si ustedes se ponen a hacer de ser un modelado, imagínense que yo después lo tengo que corregir, y ustedes son 1.000.000, no llegamos Claro, nunca, por eso. no terminamos. Por eso va a Porque, ser ágil para que reconozcan e interpreten, entiendan. Lo que sí puede ok, pasar es que en algún momento se les pida de un ejercicio en particular que ustedes armen los JavaScript, ¿sí? Cómo quedarían esos datos
y por ahí te tiro un find de uno de los datos para ver si armaste bien esas estructuras y cuando hiciste el find pudiste llegar al dato correcto. ¿Está bien? Algo muy sencillo porque en realidad consultas no nos interesa en esta instancia, pero yo lo que tengo que ver es si armaste bien los JSON. Pues si lo armaste mal el set de datos, cuando vas a buscar con un find, nada, te enroscas vos solo. ¿Se entiende? Entonces por ahí algo así muy simple. Por ahí que se lo tengan que cranear ustedes. Va a ir más por el lado de los JSON que otro lado. ¿Sí? A mí no me interesa el modelo UML, el modelo relacional, el dibujito, el cuadradito, la cajita con los campitos, no. A mí me interesa el JSON. O sea, los campos con un ejemplo, ¿se entiende? Vamos por ahí. Como hicimos hoy, ¿vieron cómo estuvimos haciendo? Claro, como lo de hoy. Por Exactamente. eso la respuesta va a ser, bueno, elijo uno a muchos limitado, ponele, Ponele, hacer las dos entidades y ponele. O una. sería No, o una claro, con la referencia, no sé. exactamente, es eso. Va a ser eso. A mí me interesa ese concepto, que ustedes entiendan cuándo me conviene y por qué me conviene poner, por ejemplo, una matriz de referencia. Y porque es no sé, porque en este ejemplo uso una matriz de referencia porque estamos usando un uno a muchos limitado. ¿Está bien? Entonces por eso me conviene usar una matriz de referencia. Y porque el set de datos es pequeño. O uso una referencia al documento porque tengo un set de datos más grande y es un uno a muchos, ¿se entiende? Como estuvimos jugando hoy, nos jugamos, aprendimos un montón. ¿Se entiende? Profe, y en cuanto a duración, lo mismo que el parcial anterior. Ah, no sé, no me acuerdo. No lo sé. Pero les digo todo en la clase bien. 8:30 puntual, ¿no? 8:30 puntual, así no tardamos. Así ustedes, ni bien termina, que igual que la otra vez, se desconectan, yo me quedo tratando de adelantar rápido las correcciones, así les voy avisando, les trato de subir rápido las notas para que ustedes puedan saber quién recupera a la siguiente semana. Igual tengan en cuenta que en el cronograma yo dejé libre a propósito el jueves 4 de diciembre, que es la última instancia que yo tengo de subir notas. ¿Está bien? Es la última instancia. Entonces, vamos a ver, según cómo nos va este 20 y 27 con el segundo parcial del RECU, vemos que hacemos esa clase que nos quedó extra el 4 de diciembre. ¿Sí? A mí no me interesa esto, ustedes. Entiendan los temas, que los sepan, que les sean útiles, que les sirvan y que de verdad los entiendan. ¿Está bien? Entonces, si vemos que podemos de alguna manera tirar un recu más, ver si alguien puede levantar la nota para la promoción y qué sé yo, y esa clase última nos sigue quedando libre, la vamos a aprovechar. ¿Está bien? Profe, una consulta. ¿Podría subir el blog de notas que hicimos hoy en modelado? Así lo vuelvo a leer más tarde. ¿Qué bloque de notas? Ah, sí, o sea, que en vez Los de subir ejercicios. solo la grabación, suba el notepad. No, anótenselo, no, que le dice un montón que le escribe un montón de cosas arriba. Igual, está Anótenselo. bueno. Pero si igual lo tienen que ver nada más, no hace falta ni que lo escriban, si ya está escrito ahí en el video. No, escríbanselo así se acostumbran. Ármenselo ustedes. Qué mala. Tienen todo servido, che, qué vago. Qué vagancia, Dios. Si se lo tienen que escribir, van a ver que seguramente se lo aprenden más. Aparte, les cuento, la mayoría ya lo tenía escrito, porque me imagino que todos ya habían hecho los ejercicios. O sea, ya los tenían que tener hechos. A lo sumo corregían lo que estaba mal, pero ya los tenían hechos. O sea que si me lo está pidiendo porque que no lo hizo, tengo que entender que no lo hizo. Por favor, ¿eh? No se pise solo, no se queme. Te estás autoquemando. Sí. Entonces, sentencias como las del primer parcial no habría que repasar tanto. O sea, el tema de unwind y todo eso no se le Igual va a por dar la atención. duda, las consultas péguenle una mirada, porque por ahí les tiro una consulta simple, como para chequear por ahí algo que tenga que ver con un modelado, ¿está bien? O sea, pero ya eso ya se la saben, eso es un parcial 1.
¿Está bien? O sea, las consultas después no te las olvidas más. Yo no es que te vas a hacer un fine, es un fine. No le voy a pedir un group by con. No. Bueno, como dice Augusto, recta final del cuatri, claro, vamos, que ahora es cuando viene el esfuerzo. Es ahora, ahora. Ahora viene el esfuerzo y ya está. Y después a Profe, descansar. Escucho. te hago una consulta por el tema de la asistencia, que estuve con problemas de sur toda la mañana. ¿De hoy? Cóceres. Sí, hoy. No sé si un amigo No, te había puesto por el chat, creo. no, perdón, no lo vi, le reclavé el ausente. Listo. ¿Alguien más quedó así? Gracias, profe. Profe, no sé si me leíste por el chat. 8 horas. No Sí. sé, a ver. Espere. Sí, ya le había puesto ya el presente. Gracias. Se ve que antes. Igual por las dudas, si hay en duda, avíseme. Bueno, gente, a estudiar ahora. No queda otra. Repasar, estudiar, fijar conceptos. Vamos a tener que hacer algún ejercicio como esto de hacer un objeto vacío, ver quién tiene mayor salario, cosas así. ¿Practicamos eso? Con JavaScript. Claro. Sí, con Tipo con... JavaScript. Ah, ok. Ese- Ok, por eso. Puede haber ejercicios así de escribir la sentencia, digamos. Sí. Y tipo, ¿Habrá, te habrá pide. que, habrá que entregar un archivo JavaScript o todo escrito? No se preocupen, llegado el momento vemos. Y tipo, No, te pide usar tu yo array, porque, hashnext, for yo each. porque quizás formateo la PC y tendría que volver a instalar el Mongo, todo eso. Y bueno, trate de no hacerlo hasta que no pase el parcial por las dudas. Ok, Por las ok, por la duda no. Por las dudas. No sea cosa que justo lo agarre sin compu. Total es una semanita, 2 semanitas más. No pasa nada. O sea, profe, que última cosa, en JavaScript puede ser ejercicio de cero o que ya nos des un ejercicio y tengamos que ver si falta alguna cosa. Sí, o que tenga, por ejemplo, si yo les tengo que hacer escribir código, por ejemplo, no sé, buscar un mínimo, un máximo, un promedio, que yo qué, yo asumo que ya lo saben de programación 1, con lo cual esa parte sí la pueden escribir tranquilamente. Lo que a mí no me interesa es que se sepan de memoria, para cuando yo escribo el hashname, ¿cómo va? Con coma, con comilla, llave, coma, punto. Eso no me interesa. No me interesa la sintaxis. Entonces no me voy a hacer mucho problema por esa parte. ¿Sí? Entonces por ahí les doy un completar, algo más sencillo, para que no tengan que estar volviéndose locos con eso. O si no, la otra opción es, por ejemplo, el año pasado lo que se hizo, en uno de los parciales, no me acuerdo ya si el año pasado, el cuatripasado, cuándo, uno de los exámenes era solo completar, y otro de los exámenes que se tomó era, háganlo ustedes cero, pero pueden visualizar las filminas de la cátedra. Entonces ahí se copian la sintaxis, ¿me entienden? Pero solo las filminas de la cátedra, no pueden tener todo, ¿está bien? O sea, depende, porque a mí no me interesa que se sepan eso de memoria, ¿está bien? Entonces, si no lo tienen que completar, autocompletar en lo importante, seguramente les dejamos tener la filmina de la cátedra de JavaScript para que ustedes puedan ver la sintaxis, ¿está bien? O sea, si todos Buenísimo. apuntan a la misma pregunta, ¿me tengo que aprender JavaScript de memoria? No, esa es la respuesta. Si las Vamos a leí, tener que hacer lookups. Ah, van a tener no, ¿por qué no vamos a tener que hacer lookup? Porque vamos a estar trabajando directamente con JavaScript. Y con JavaScript podemos anidar dos for each, por ejemplo. Entonces ya no ok, tenemos la necesidad de usar un lookup. El lookup es si yo tengo que hacer una consulta en consola o en el shell y tengo dos colecciones y bueno, las tengo que relacionar. Ahí no me queda otra, pues es una consulta. Ahora, si yo tengo un programa, un lenguaje de programación, como por ejemplo JavaScript, yo anido dos for each y ya está. ¿Para qué voy a hacer un lookup? ¿Entiendes? claro, sí. Bueno, si no hay más dudas ni preguntas, no tengan miedo, solo vengan con confianza, pero estudien. Si no estudian, chao.
Profe, compartiendo pantalla. Como siempre. Y se graba todo como siempre. Como siempre. Joya, profe. Bueno, nos vemos en la clase que viene. Bueno, gente, a estudiar, vamos, último esfuerzo. Buena semana para todos. Estudien, repasen, lean, practiquen. Buena semana, buena semana.